Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar aquí con ustedes. Estoy hoy un temazo. Médica siempre con los mejores temas. Hoy vamos a presentar, estoy muy agradecido con todos los ponentes, los voy a presentar, vamos a tomar este primer segmento. Está aquí con nosotros la doctora Osiris Mendoza. Doctora, es un gusto que esté aquí. Gerente médica de Bipinc México, mastografía por electroimpedancia sin dolor. Así es. ¿De acuerdo? Tenemos ahí a la doctora Macarena Mejía, médico cirujano, médica especialista en terapias alternativas. Doctora, espero que esté muy bien. Emociones Hola, y ser. Gracias por la invitación. Gracias, mi querida Macarena. Ahorita nos va a contar una experiencia que tuvo ella con la parte de implantes mamarios. Está por ahí también especialista en entrenamiento funcional, Guadalupe Osorio. Nutrición aplicada al entrenamiento y entrenamiento funcional. ¿Estamos por ahí, mi querida Guadalupe? Sí, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La licenciada Nancy Grimaldo, gerente regional de Promenal, una empresa bastante importante, asesor jurídico, asuntos médicos legales. ¿Estamos por ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciada Nancy Grimaldo. Gracias por la invitación. Gracias, licenciada Nancy. La doctora Paulina Garnica Iso, nutrición clínica, mejorar la salud en la parte nutricional. ¿Andamos por ahí, la doctora Paulina? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar por acá. Gracias. La nutrióloga también, Mar Santos, Monterrey. Correcto. Creadora de un programa. Monterrey. Creadora de un programa de 21 días alcalino. Ahorita nos van a platicar. Libro Reto Detox. 3 tipos de alimento, físico, emocional y espiritual. Eso es un temazo. La doctora Angélica Orozco, equipo de equidad de género, grupos vulnerables de Oaxaca, derecho de las mujeres a la salud oportúnica, Clínica San Ángel. ¿Andamos por ahí, doctora? Hola, saludos desde Oaxaca, mucho gusto. Gracias, doctora Angélica. Gracias por la invitación. El doctor Yaquín anda por ahí, doctor Yaquín Hernández, médico familiar. ¿Cómo ve al paciente de primera vez? Creo que todavía no ha llegado. La doctora Alejandra Pinzón, especialista en adicciones, factores de riesgo para cáncer de mama. Doctora Alejandra, ¿anda por ahí? Hola, sí, qué gusto de saludarlos a todas y a todos. Gracias, doctor, por la invitación. Nuevamente, muchísimas gracias. Creo que estamos completos. Estamos completos. Bueno, les agradezco a todas ustedes la parte de su valioso tiempo que están teniendo. Este es un proyecto cáncer de mama. Cáncer de mama, sobre todo estamos en el mes de octubre, detección oportuna de cáncer de mama. Muchísimos temas, muchísimos subtemas, y es un placer para mí estar con todas ustedes y espero que la retroalimentación de cada una sea para el beneficio de nuestra población mexicana, las mujeres mexicanas. Vamos a empezar con la doctora Osiris. Doctora Osiris, usted en alguna vez me platicó que estaba en un protocolo de tamizaje, mastografía
por electroimpedancia. Platíqueme un poco de ello, por favor. Es correcto, Mike. Muchas gracias por la invitación. De verdad, me siento muy honrada de estar aquí en esta tarde con ustedes. Gracias. Tal cual lo dices, nosotros tenemos, ya tenemos un periodo de aproximadamente 3 años estando al frente de la gerencia médica de BPINC México. BPINC México es una empresa 100% mexicana. Nuestra labor de ser, nuestro feeling, nuestra pasión es ayudar a las mujeres a prevenir cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Tenemos un protocolo doble ciego que habla acerca de la electroimpedancia y de los cambios a nivel celular que se pueden constatar mediante la conductividad eléctrica, y con esto podemos identificar cambios sospechosos o cambios benignos. Este tipo de tamizajes que ustedes ocupan, algo que me llamó la atención es, se puede realizar en pacientes juveniles. Evidentemente sabemos que la mastografía convencional, en muchas de las clínicas, en muchos de los apartados, la doctora Angélica no nos dejará mentir cuando ve a sus pacientes, 40 años en adelante. Así es. En este protocolo, en esta parte de tamizaje, se pueden diagnosticar en pacientes juveniles. ¿De qué edad a qué edad? Claro, tal cual lo dices, la norma oficial mexicana, la 041, que habla acerca del diagnóstico, de la prevención, el tratamiento de cáncer de mama, nos habla de la tomografía, la mastografía por rayos X a pacientes mayores de 40 años. Nuestro protocolo está enfocado en personas que quedan fuera de este rango de edad, tanto mujeres a partir de los 20 años, con o sin antecedentes de cáncer de mama, con o sin alguna alteración o algún factor de riesgo, y mujeres arriba de los 65 años. Entonces realmente abarcamos un gran un gran nivel de estas mujeres, el porcentaje de mujeres que pues estaban fuera de la norma. Mamás lactando, mujeres Mamás lactando, así es. Pero mujeres en periodo de lactancia, mujeres embarazadas y mujeres con implantes o prótesis mamarias. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces esto nos deja que no tenemos un límite de edad y que podemos hacerlo prácticamente en toda una población de mujeres. Perfecto. Vamos a adentrarnos con la doctora Macarena Mejía. Ella es médico cirujano, especialista en terapias alternativas, en medicina alternativa, medicina holística, y es una parte súper importante porque hoy en la medicina ha cambiado el rubro de cómo estamos diagnosticando, cuál es el beneficio que le estamos dando a las pacientes y la parte emocional. Doctora Mejía, platíquenos cómo es su atención con este tipo de pacientes. Bueno, no sé si me escuchan muy bien, ¿Sí? Porque mi micrófono... ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. Bueno, pues mucho gusto a todas, qué honor estar aquí con ustedes. Pues básicamente mi manejo es un manejo mucho más integral de el caso personalizado de la paciente, y yo lo viví en mi propia carne. Yo tuve implantes mamarios y desarrollé enfermedad por implantes mamarios, que básicamente es una intoxicación por metales pesados que genera una reacción inflamatoria crónica en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a veces, creo que es un tema que podemos platicar ampliamente, que a veces cuando tenemos una paciente con cáncer de mama y después le ofrecemos la opción de reconstrucción mamaria, no estamos tomando todos estos puntos que puede implicar la reconstrucción mamaria, que es la intoxicación por metales pesados, por el silicón del cual están hechos los implantes. Entonces yo trato de básicamente meter a la paciente en un estado meditativo, y desde ese estado meditativo preguntarle cuál es la razón por la cual ella desea reconstruirse las mamas, y en caso de que no desee reconstruirse las mamas, cómo apoyarla en este proceso. Es un proceso muy, muy de sororidad, de hermandad, de que la mujer tenga un equipo de apoyo que la acompañe en todo este proceso, porque al final de cuentas creo que todas lo sabemos, lo que representan nuestros senos para nosotras, lo que representa tener busto, a final de cuentas es la abundancia de esta fertilidad, y cómo llevar todo este tema a un punto mucho más profundo, que es, ¿acaso si yo dejo de tener implantes, si yo dejo de tener mama, voy a dejar de ser mujer, voy a dejar de ser femenina? Entonces, como tomar este tema desde un punto más humanista, más holístico, que a final de cuentas solo es un concepto que nos desarrollaron desde la infancia, porque a final de cuentas
nosotras nos alimentamos de estos mismos senos para llegar al mundo. Algo que es súper importante, hoy en día las mujeres ya no quieren amamantar a sus bebés. Por la cuestión estética, porque van a quedar deformes, porque van a tener algunas pues anormalidades físicas visibles a nivel de la piel. Evidentemente la parte nutricional pues es nuestra primer comida, es nuestro primer contacto con el sistema inmunológico, pero algo que dice bien cierto es, y posterior a eso, si la mujer se siente bien con este tipo de implantes, está tomando en cuenta la parte nutricional y la parte del contacto de forma secundaria. Vamos a volver con esto, vamos a ir a un corte, segundo bloque. Estoy muy agradecido con todas ustedes. Vamos a ir presentando a las diferentes ponentes y estamos hablando de cáncer de mama en el mundo con los diferentes ponentes que están aquí mexicanas. Súper importante. Regresamos, Proyecto Radio MX, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Conciencia y Virtud. Regresamos, por favor. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Programa Música, Ciencias, Arte y algo más. En Proyecto Radio MX, aquí los espero con invitados de lujo. Regresamos, amigos. Vamos con la doctora Angélica Orozco, Equidad de Género y Grupos Vulnerables, Oaxaca. Doctora, en su perspectiva, en la clínica que está administrando, en la clínica que tiene a su cargo, ¿cómo es que este grupo de gente, como estas mujeres, cómo les podemos impartir esta equidad de género a nivel de la salud? Platíquenos, por favor. Sí, aquí en Oaxaca, como sabemos, es una zona realmente marginada del país. Tenemos grandes problemas de analfabetismo, también tenemos nuestras tradiciones y culturas que muchas veces atentan contra la equidad de género, tenemos mucho machismo en nuestro entorno. Todo esto dificulta que las mujeres tengan acceso a servicios de salud en general, no solamente acerca de detección o tamizaje de cáncer de mama. También tenemos un grave problema aquí, sobre todo de cáncer cervicouterino, que es un poquito más fuerte el problema aquí en Oaxaca. Y también tenemos el problema de que no tenemos acceso a los servicios de salud como en otras áreas, por ejemplo en la Ciudad de México. Somos muy pocos médicos, que por ejemplo en mi caso me dedico a hacer ultrasonido.
Somos muy pocos médicos para el nivel, para la cantidad de población y sobre todo el difícil acceso. En el servicio social, cuando me tocó a mí hacerlo, estaba el hospital más cercano a 6 horas. Entonces, las pacientes prácticamente no iban. Tenían que ir, perder 2 días de viaje porque solamente había un transporte. Entonces era una situación bastante complicada. Ninguna de mis pacientes llegó a hacerse una mastografía porque o no la dejaba el esposo o no tenía la economía para hacerlo en forma particular. Y la otra cuestión, pues la lejanía de estos servicios. En donde yo trabajo, lo que hacemos es hacer tipo convenios con algunas autoridades municipales y llevarles, por ejemplo, campañas de colposcopía, ultrasonido mamario a esas áreas en las que son de difícil acceso. Esto pues generalmente siempre con cuota de recuperación. Lamentablemente pues somos pocos médicos los que hacemos ultrasonido y aún así imagínense el número de imagenólogos, de radiólogos es realmente una cuestión que es bastante urgente, ¿no? En nuestro estado. Dejando a un lado los costos que realmente son a veces excesivos para la mayoría de los oaxaqueños que realmente ahorita pues pasamos por una crisis bastante fuerte. Nosotros somos un estado que vive del turismo básicamente y desde hace pues 2 años esto ha mermado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Priorizan la salud de sus hijos, priorizan la salud del esposo y hasta el último se quedan ellas, sin tomar en cuenta pues que también todas las consultas que se cancelaron en vía institucional, que ahorita pues no hay muchos especialistas, todas se tuvieron que detener, procesos quirúrgicos, tamizajes, en fin. Lamentablemente pues el pronóstico aquí no es muy bueno, ha venido aumentando el cáncer de mama porque también ha aumentado el tamizaje, ¿no? Esa es una cuestión y la otra pues son los cambios que ya empezamos a tener en cuanto a dieta, algo que no se veía anteriormente. Y la cuestión de los grupos vulnerables, pues como su nombre lo dice, son grupos que no tienen la oportunidad de accesar a los servicios como nosotros, por ejemplo, que estamos aquí. No pueden pagarse una mastografía que cuesta más de 2,000 pesos, no pueden pagarse un ultrasonido, una biopsia y todas las consultas oncológicas en vía particular, eso no lo pueden costear. Sería muy bueno que hubieran más asociaciones, que hubieran más empresas privadas que hicieran más accesible. Aquí la cuestión también es el largo trayecto que lleva la paciente desde que se diagnostica con una lesión o una probable tumoración hasta que tiene un diagnóstico por patología. Es un trayecto larguísimo en el que se pierden las pacientes, ¿no? Entonces esa es la cuestión que tenemos aquí, al menos en nuestro estado y que me ha tocado ver. Doctora, algo que menciona súper importante, doctora Angélica, la parte del machismo. Se ve muy acentuado en donde la mujer, por miedo, por vergüenza hasta cierto punto, pues primero le tiene que pedir permiso y autoridad a su esposo, a su pareja. ¿Cómo manejan, usted cómo maneja eso en su experiencia en la parte de la clínica? Ok, es muy complicado. Realmente es cambiar conciencias. Entre más difusión hagamos sobre la problemática, esto va a ir erradicándose. Al menos a mí me tocó estar en 2 lugares de la sierra, muy alejados, donde simplemente te preguntaban si era mujer o era hombre el que iba a hacer el examen de mama, ¿no? Si era hombre, pues olvídalo porque no vas a hacer ninguna detección, la va a hacer la enfermera si es que si sabe la técnica. Estamos tomando en cuenta también que somos médicos a veces pasantes, la mayoría que ocupa estos centros o unidades de salud, y que muchas veces también tenemos deficiencias en cuanto a conocimiento. Esa es otra realidad también. Somos muchos médicos, pero no todos tenemos actualizaciones, no todos conocemos la técnica correctamente, no todos hacemos derivaciones, no todos hacemos difusión en las áreas que nos corresponde. Nosotros debemos de trabajar al paciente todas las consultas médicas. Y hace poquito leí un protocolo que hicieron unos estudiantes, donde entrevistaban a unas mujeres y decían que qué les gustaría a ellas de nosotros los médicos en la consulta, sí, cómo ellas podrían animarse para hacerse más estudios de mastografía, de ultrasonido, y ellas mencionaban que a la hora de hacer, por ejemplo, la citología cervical o la colposcopía, les gustaría a ellas que nosotros les explicáramos para qué sirve,
cómo se realiza la técnica. Entonces son a veces oportunidades, al menos a nivel institucional, que se nos van. El servicio social, pues tenemos un poquito de más tiempo, pero por ejemplo, otros trabajadores de la salud, otros médicos que son de base, de contrato, en fin, no tienen tanto tiempo, o hacen una cosa o hacen otra. Entonces también está el límite de tiempo. No puedes hacer una citología, no puedes hacer una colposcopía y también un ultrasonido de mama al mismo tiempo. Los tiempos son muy limitados a nivel institucional, pero el machismo aquí en Oaxaca lamentablemente es una cuestión, es una problemática que no es algo nuevo. Lamentablemente esto es algo que no va a cambiar ahorita ni de un día a otro, es algo que se tiene que trabajar desde la parte educativa también, y creo que también las escuelas y los profesores también deberían de involucrarse en la salud de las adolescentes, de las niñas, y trabajar desde esta forma también con los niños y con los hombres, ¿no? Para que sean en un futuro, pues, esposos, parejas conscientes, hombres conscientes, y también dejarles en claro que ellos también pueden padecer cáncer de mama, aunque la incidencia sea bajísima, pero también ellos pueden padecer esta enfermedad, ¿no? Gracias, doctora Angélica. Vamos con una super experta, licenciada Nancy Grimaldo. Hasta ahorita, en su perspectiva de lo que ha escuchado de las expertas en el área médica, ¿qué nos puede decir? Licenciada Nancy. ¿No está? Hola. Licenciada Nancy. ¿Qué tal? Sí, ya te escucho. Gracias, licenciada. Ahorita en la parte, reiterando, en la parte de la perspectiva de lo que he escuchado de las especialistas en el área médica, ¿llevamos un buen protocolo de atención, de diagnóstico? Porque eso seguramente tiene una repercusión médico-legal, que no todos los médicos están capacitados, porque en la escuela de medicina no hay nada de esto, no hay ningún protocolo, no nos avisan qué decir, qué no decir, qué hacer o qué no hacer, y sobre todo en la parte de lo que me comentaba anteriormente, son médicos, sí, son médicos generales, son médicos familiares, pero en la parte de los médicos que deciden hacer una especialidad o una subespecialidad, legalmente siguen siendo médicos en preparación y tienen demandas demasiado severas. Es correcto, pues yo represento una de las firmas más importantes en el país en la representación legal de todos los profesionales de la salud. A diario nos encontramos con problemas médico-legales de diferentes tipos de acuerdo a las especialidades. Este es un tema muy importante, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, porque va mucho de la mano con una de las especialidades más demandadas, que es ginecología. Sin embargo, todos están involucrados, todo personal de salud, desde el momento en que ya tienen una cédula, o son residentes, o son enfermeras. Son residentes, pero ya tienen una cédula, tienen un paciente a su cargo, están en formación. Sin embargo, sí pueden tener implicaciones legales en lo que respecta. Todas las especialidades se rigen por normas. En este caso, el tema que estamos tratando ahorita se rige por la norma número 41, en donde específicamente habla de la prevención, control, diagnóstico, tratamiento y vigilancia. Algo de lo importante también que puedo comentar acerca de lo poco que he escuchado es que un formato de consentimiento bajo información es muy importante que lo llevemos. Lo marca la norma oficial 004, que es la del expediente clínico, y todo profesional de la salud debe llevar un expediente clínico de cada paciente. Es un poco vulnerable el tema porque va de por medio mucho la relación médico-paciente. Es algo que no está muy mencionado, está muy sacrificado. Es algo que es una línea muy delgada que no hay que dejar de tomar en cuenta. La relación médico-paciente es muy importante. Entra la ética profesional también en el trato en especial con este tipo de pacientes. Licenciada, algo que me llama la atención es que muchos de los médicos, sobre todo con la doctora Osiris, la doctora Angélica, que manejan este tipo de medios imagenológicos, no hay un consentimiento informado, y la realidad es que yo también lo vivo en el trabajo, en donde muchas de las pacientes es porque yo quiero y tengo el derecho de que pida un estudio,
pero en realidad no quieren ser valoradas por un médico familiar. Ahorita el doctor Jackin me lo va a confirmar. Muchas de estas pacientes tienen miedo a ir a un diagnóstico por el qué dirán o por el qué van a escuchar, lo malo y lo bueno. Entonces, este tipo de consentimientos informados de entrada siempre lo tienen que tener los médicos, licenciada. Es correcto. Sí existe un consentimiento informado. De hecho, lo mencionan en la norma. Vamos a dar una revisada, nuestra norma, la número 41, en donde especifica. El consentimiento informado solo es uno. Se adecua de acuerdo al procedimiento que se va a realizar, en donde se explica al paciente el procedimiento que le vamos a realizar, del cual se va a someter, y es a donde vuelvo otra vez. Creo que parte fundamental en esta plática de lo médico-legal es la relación médico-paciente. Vuelvo a repetirlo, ellas son pacientes vulnerables, son pacientes que no saben, tienen un diagnóstico a lo mejor incierto. Algo muy importante es que también con los estudios de imagenología, me ha tocado un tema que di hace mucho tiempo en el Hospital Siglo XXI, en el área de imagenología, rayos X. Una mala toma conlleva a un mal diagnóstico, ¿sí me explico? Sí. O la toma puede ser que esté bien, los estudios de gabinete pueden ser que esté bien, pero el diagnóstico no puede estar bien. Nosotros, en lo personal, en la empresa, por así comentarlo, uno de los casos que tenemos y que estamos representando ahorita es que la paciente no estuvo de acuerdo en que le extirparan el seno, ¿ok? Interpuso una queja, una denuncia, y pues no hubo un médico imputado, si bien es cierto, porque hay que aportar las pruebas necesarias a las autoridades, que el procedimiento que se realizó fue el correcto. En este caso, la paciente, bueno, si no se extirpaba, era necesario para que no el daño estuviera, vamos, extendiéndose, sí es verdad. Entonces, bueno, pues proceda o no proceda, este tipo de pacientes pueden acudir a poner una demanda, una denuncia, una queja, incluso a derechos humanos por el simple hecho. También como médicos especialistas, enfermeras, sabemos que un procedimiento de este tipo o de algún otro que sea, no podemos garantizar un resultado, solamente los medios que utilizamos. Un resultado jamás se garantiza, son los medios que se utilizan, y de ahí es a donde se deriva. Afortunadamente nuestro médico no fue imputado, pero sí tuvimos que presentar las pruebas necesarias, incluso hasta peritajes, para finalmente nuestras autoridades no saben de medicina, ellos saben de leyes. Entonces hay que saber interpretarles nuestros expedientes clínicos, formatos de consentimiento informados y todos los estudios de imagenología que se lleven a realizar al paciente. Licenciada, me llama la atención porque algunos médicos que están aquí al momento de recibir un título, al momento de recibir una cédula profesional de manera legal, hay un juramento que se llama el juramento hipocrático, y en ese juramento hipocrático lo que dice en uno de sus renglones es primum non nocere, primero no dañar. Y en esta parte es una línea muy delgadita en donde si tiene un diagnóstico de cáncer de mama y tiene lesiones y visiblemente ya está diagnosticada con los diferentes servicios de imagenología, con los diferentes servicios de patología, y aún así la paciente tiene una renuencia y los decide demandar a los diferentes imputados, evidentemente sí va a proceder o no va a proceder. Siempre va a proceder porque todos tienen derecho a acudir a cualquier instancia, que es una demanda, sí. Una denuncia o una queja. ¿Okay? Queja pueden acudir a la CONAMED. En la Ciudad de México sabemos que es Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es un órgano conciliatorio en donde acude la paciente a poner su queja y es citado el médico para llegar a un acuerdo pertinente, a una conciliación. Una denuncia penal o una demanda civil. Una denuncia penal que pues, va de por medio, libertad o su cédula. Sin embargo, van a ser citados, pueden ser citados todos los involucrados, y tenemos que acudir con nuestro abogado, con nuestro expediente clínico, nuestro formato de consentimiento informado y todas nuestras notas médicas que pertenezcan a la paciente. Eso es muy importante. El expediente clínico es el único medio por el cual nosotros tenemos para comprobar a una autoridad sus procedimientos. Esto es importante. Y parte fundamental de este expediente clínico, vuelvo a repetir, es nuestros consentimientos informados, debidamente elaborados,
firmados y eso va a ser como una defensa para nosotros. Hay que acudir a la instancia que el paciente haya acudido. Normalmente es por un tipo de molestia, ¿verdad? Puede ser hacia el trato. Aquí hay otra línea muy importante que yo quisiera mencionar, que es cuando vamos a auscultar a una paciente, a nuestra paciente. Siempre tenemos que estar acompañados de una enfermera, de un acompañante, para que no lleguemos a dañar, ¿verdad? La imagen o el sentir de nuestra paciente, que se vaya a sentir vulnerable. Pudiera llegar a tener alguna queja, inclusive hasta por acoso sexual. Cierto que, digo, yo no conozco a ningún médico que diga, bueno, voy a dañar o voy a hacer daño a mi paciente. Sin embargo, no sabemos lo que esté pasando por la mente de nuestra paciente. Exactamente. Licenciada, algo que en su experiencia, este tipo de procedimientos médico-legales, en tiempo y en dinero, ¿cuánto es? En tiempo y en dinero. Hay 3 vías, te vuelvo a comentar, es vía penal, civil y administrativo. La administrativa es CONAMED, ahí solamente es órgano conciliatorio, se puede llegar a un convenio en el que, bueno, yo no veo que haya responsabilidad por parte de mi médico, se le explica a la paciente, se firma que no hubo responsabilidad y ahí está el final, la totalidad. Lo penal es lo importante para nosotros siempre, porque es donde va de por medio su cédula o su libertad, ¿okay? Es una denuncia penal en donde ya tenemos que aprobar, inclusive a veces tenemos que presentar algún peritaje. Ahí no va de por medio dinero, va de por medio nuestra cédula o nuestra libertad. En donde puede ser que haya de por medio dinero, es por la vía civil, es una vía muy lenta, es costosa, requiere forzoso de un abogado, de la paciente, y difícilmente la llevan. Puede ser que estén muy asesorados o que tengan la disponibilidad, puede tener una duración hasta de 4 años o más, por eso difícilmente la llevan, pero ahí demanda daños y perjuicios, ¿sí me explico? Daño moral, y el daño moral pues entonces eso sí es importante. Finalmente, siempre pueden recurrir a su abogado, muchos médicos tienen ya un servicio de protección jurídica, muchos médicos, acuden a nosotros que somos sus abogados y nosotros somos los encargados de ya presentarnos ante esa instancia y presentar todas las pruebas para comprobar que no hubo mala praxis, no hubo negligencia y por lo tanto pues que nuestro médico salga absuelto. Gracias, licenciada. Vamos con la parte de la doctora Alejandra Pinzón. ¿Está por ahí, doctora Alejandra? Sí, ¿ya me escuchan? Ya, perfecto, bien fuerte y claro. Doctora Alejandra, perfecto, especialista en adicciones, ¿cuáles son los factores de riesgo para este tipo de pacientes? Pues mira, obviamente uno de los más conocidos es el tabaquismo. Sin embargo, yo no me quisiera ir solamente por la cuestión del consumo de tabaco, sino también de otras sustancias, principalmente el alcohol. Generalmente se habla solamente de la cuestión del tabaco, porque tanto del consumo directo, por obviamente de primer contacto de manera activa con la sustancia, pero lo que desconoce la mayor parte de la población, saben de un humo de segundo grado, que es obviamente el que respira la persona que tal vez no está inhalando, no está dando la bocanada directamente al cigarro, sino que está al lado de la persona respirando esos humos. Pero también hay un humo de tercer grado, que es justamente todas aquellas partículas suspendidas. Ya me antecedía una de las doctoras comentando justamente de los metales pesados. Pues esta parte de los metales pesados también tiene que ver justamente con lo que dice la doctora Macarena Mejía, de todas estas partículas suspendidas que no vemos, pero que evidentemente se pueden albergar en la ropa, en el cabello, en las cortinas de la casa, y está demostrado que este tipo de moléculas, de partículas, como están ahí, bien lo dice su nombre, suspendidas y están agarradas de diferentes superficies en las que convivimos cotidianamente en la casa, en el trabajo, en diferentes espacios, son partículas que constantemente también estamos respirando, incluso semanas después de que alguien haya fumado en algún lugar cerrado. Es precisamente por esto la insistencia que tenemos como autoridades en salud de los espacios libres de humo de tabaco. ¿Por qué? Porque, y lo digo incluso como me da pena, pero como fumadora de muchos años,
¿no? Que en algún momento yo me sentía agredida, ¿no? Cuando era hace 10 años, ¿no? Andaba en el antro y todo, me sentía agredida de cómo no me dejan fumar si soy mayor de edad y es mi derecho, mi decisión. Sí, pero estoy afectando a un tercero, ¿sí? A gente que labora en restaurantes, en lugares gubernamentales, escuelas y demás, que no están fumando y que de todas formas van a verse afectados por estas partículas suspendidas. ¿Por qué? Porque tenemos toluenos, bencenos, alquitranes, etcétera, que son factores directamente implicados con diferentes tipos de cáncer, no solamente el de mama, sino sabemos incluso que hay niños que la incidencia de cáncer infantil ha aumentado y se ha visto en diferentes estudios que están implicados justamente estas partículas suspendidas porque los padres de familia consumen tabaco dentro de la casa y bueno, los niños están respirando constantemente estos humos. Pero independientemente del tabaco, también tenemos el alcohol y el alcohol la gente desconoce y sobre todo las mujeres desconocemos en su mayoría que tenemos esta predisposición por el consumo de alcohol. ¿Por qué? Digo, bueno, el alcohol que tiene de malo, ¿no? Digo, independientemente de que va a generar el consumo constante de alcohol, un proceso inflamatorio a nivel orgánico, no nada más a nivel cerebral, sino a todos los niveles de nuestro organismo, va a generar un proceso de inflamación. Obviamente, si excedemos el consumo de alcohol por ocasión, que lo adecuado son 3 copas por ocasión, ya más de 4 estamos como mujeres empezando a abusar del alcohol. Como hombres es una copa más, de máximo 5 copas y de ahí en adelante ya empezamos a abusar del alcohol por ocasión, no más de 12 a la semana. Pero si yo estoy consumiendo constantemente la bebida, llámese lo que sea, cerveza, ron, whisky, lo que sea, lo que importa aquí no es el tipo de destilado o de fermentado del alcohol, sino los gramos de alcohol que estoy consumiendo por ocasión. Como mexicanas y como mexicanos, tenemos en promedio, nuestro hígado metaboliza de 8 a 10 gramos de alcohol por ocasión. Obviamente hay gente que aguanta más, ¿no? Como decimos los chavos que aguantan más y demás, es porque generalmente ya tienen una tolerancia a esta sustancia. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que empieza a aumentar la adaptación del hígado, no solamente la adaptación neuronal a la sustancia, sino la adaptación del hígado para poder metabolizar, destruir esta molécula de etanol. ¿Cuál es la situación que pasa con el etanol? El etanol, al momento de empezar a destruirlo el hígado, forma algo que se llama acetaldehído. Y el acetaldehído sí es una molécula que está directamente implicada como predisponente en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el etanol tiene, el etanol y en su forma ya como tal, ya fragmentada como acetaldehído, tiene 2 vías que puede llegar a provocar el daño al ADN. Una vía que es no hormonodependiente y otra vía que puede llegar a ser hormonodependiente. El acetaldehído como tal, al momento de acumularse y de destruirse la molécula del etanol, le da directamente al ADN, obviamente en cantidades grandes y constantes, pues es un estímulo constante que va a agredir al ADN. A este tipo de estímulos ambientales, o sea, que no son directamente genéticos, ¿no? Que no es una cuestión genética de que a lo mejor mi mamá, mi abuela tuvo cáncer de mama y por eso se me desarrolló. Estamos hablando de una cuestión epigenética, que son todos estos factores ambientales que van a interrumpir la correcta formación del ADN y que por lo tanto va a favorecer una cuestión anormal de crecimiento celular. En este caso, obviamente, bueno, estamos hablando ahí de la parte no hormonodependiente que le va a dar directamente al ADN para hacerlo vulnerable y al momento de hacerlo vulnerable, bueno, que se empieza a replicar células dentro de la mama de manera incorrecta y masiva. Hay otra parte también importante de la parte no hormonodependiente del acetaldehído que implica directamente a los depósitos de ácido fólico.
Y bueno, dirán la mayoría, bueno, el ácido fólico, pues es cuando la mamá no consume ácido fólico, la mujer no consume ácido fólico, aumenta el riesgo de pues un cierre defectuoso del tubo neural durante la gestación de un bebé, entre otro tipo de malformaciones que a la falta de ácido fólico pues se ven durante la gestación y durante el nacimiento. Sin embargo, el ácido fólico no nada más está implicado con la correcta formación y gestación del bebé, sino también el ácido fólico nos protege de alguna forma también para reparar este ADN que de repente, si ya fue lesionado, el mismo ácido fólico puede llegar a reparar y evitar que se repliquen de manera inadecuada las moléculas. Pero también hay una parte importantísima, que es que el ovario segrega estrógenos. Sabemos que son parte de las hormonas de las mujeres, no solamente la progesterona, sino también los estrógenos. Son hormonas femeninas, en una parte, tenemos también que, como bien decía la doctora, también los hombres tienen cáncer de mama en una proporción de 1% a comparación de que la mayoría de nosotras como mujeres somos quienes lo presentamos, pero que en el momento de que le estamos dando al hígado, le estamos cargando este metabolismo constante de alcohol y obviamente una hepatitis quiere decir una inflamación para nuestro público, una inflamación del hígado que no es solamente hepatitis viral como hepatitis C, hepatitis B, sino que la constante agresión del alcohol inflama el hígado, le sobrecarga al hígado el trabajo porque tiene que estar metabolizando el etanol, el alcohol, y obviamente pues también al momento de que el hígado está ocupado en estar metabolizando este tipo de sustancias, pues le resta, por así decirlo, tiempo para metabolizar otro tipo de moléculas, como son en este caso los estrógenos, y al momento de que los estrógenos no se destruyen para una correcta autorregulación dentro del organismo, incrementan los estrógenos en sangre, y pues ahí tenemos también otra vía por la cual, bueno, pues el cáncer se puede desarrollar por una vía hormonodependiente, ¿no? Perfecto, doctora. Regresamos con esto, vamos a un pequeño corte, doctora Alejandra. Regresamos, estamos hablando con las diferentes expertas, ponentes en su tema, cáncer de mama en México. Regresamos, amigos. Se escucharon pisadas en el desván, pero está
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, amigos, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, proyecto diferentes factores de riesgo. Vamos con la doctora Paulina Garnica Iso. Doctora Paulina, ¿está por ahí? Aquí, Mike, muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. doctora Paulina. Nutrición clínica. Desde el punto de vista de nutrición clínica, ¿cuál es el manejo ideal, idóneo, correcto, multidisciplinario que usted tiene? Cáncer de mama. Vamos a poner la perspectiva. Pacientes que son diagnosticadas, pacientes pre y post a nivel oncológico. Claro, es súper importante entender que la nutrición, digo, más allá de esta patología en específico, está relacionada con todo. O sea, tiene que ver, es la base de muchas enfermedades y al mismo tiempo es el tratamiento de esas mismas. Con este tipo de pacientes en específico, hay que entender muy bien que lo más importante que hay que hacer también es la prevención, más allá del tratamiento, porque a veces nos llegan pacientes que pues ya están en periodo de remisión o quizá están en un periodo donde ya no tienen ningún tipo de riesgo, pero bueno, las dejamos en vigilancia. Pero la parte de la prevención me parece bien importante que se sepa que actualmente, quizá en los últimos 10 años, el aumento en la incidencia del cáncer de mama pues está derivado de muchos factores. Uno de estos, obviamente, el cambio en la alimentación. También, pues bueno, hay más estrategias ahora de detección, hay sin duda mayor información y creo que eso nos ha ayudado a que las pacientes en etapas más tempranas se puedan detectar y se puedan tratar, pero también saber que la alimentación ha cambiado, ¿no? A lo largo de los últimos 10 años específicamente, y en población mexicana más, porque somos el primer lugar en obesidad en todo el mundo. Entonces hay que saber que la obesidad, y desde el 2016 se hizo el cambio en cuanto a esta definición, la obesidad ya no la vamos a estar manejando con un índice de masa únicamente. O sea, la obesidad ya cambió el término y ahora realmente es la enfermedad crónica basada en adiposidad. O sea, tú puedes ver un cuerpo delgado, pensar que está sano, pero realmente tiene mayor porcentaje de grasa en el cuerpo comparado con músculo. Y eso es una SBA, que es esta enfermedad crónica basada en adiposidad. Entonces, no por ver un cuerpo, pues, digamos, delgado, pensar que está saludable, ¿no? Puede haber que estas pacientes, al tener mayor grado de adiposidad, sabemos los adipocitos, pues son esta célula de la grasa que tienen mucha afinidad por los estrógenos, que al final los estrógenos, pues durante periodos largos de exposición pueden ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, si le agregas que tienes una paciente en una edad, por ejemplo, posmenopáusica de unos 50 años, donde ya tiene exposición a estrógenos de forma prolongada y además tiene adiposidad, o sea, mayor porcentaje de grasa. Entonces, le estás aumentando factores de riesgo y, pues bueno, realmente es importante saber eso, ¿no? O sea, que todas tenemos que estar alerta en esta parte, llevando una alimentación adecuada, porque pues esa es la base de todo. Ahora, hay también muchos alimentos actualmente que se han visto que están relacionados a el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, porque causan algún tipo de inestabilidad en el genoma. O sea, es una inestabilidad genómica, se dice, que a nivel celular y a nivel del ADN, pues no va a estar en las condiciones óptimas para que el ciclo celular, que es esta parte normal en donde la célula pues crece y en donde también sabe en qué momento hacer apoptosis, que es cuando muere,
este ciclo celular se afecta y entonces es cuando viene este crecimiento descontrolado que es el cáncer. Entonces Sí. no únicamente cáncer de mama, todo está relacionado a este ciclo celular. Hay alimentos por sí mismos que se ha demostrado que tienen esta capacidad de alterar el genoma, que sobre todo pues algún tipo de lácteos, que también saber que pues están modificados en algunas ocasiones los animales, ¿no? O sea, los animales se les dan muchos antibióticos, se les dan otro tipo de hormonas, pues para que la producción sea adecuada, pero eso al final si lo consumimos pues tiene una repercusión enorme. Entonces, tanto las proteínas de origen animal, ejemplo, también las carnes rojas específicamente, y los lácteos, se ha demostrado que pues tienen una relación importante con esta inestabilidad del genoma. Y también que a nivel interno, pues va a haber algún grado de inflamación. O sea, la inflamación puede estar a nivel celular. O sea, este estado proinflamatorio que hace que el cuerpo esté en un constante, en una constante inestabilidad. Entonces, este tipo de alimentos, pues hay que tratar de no consumirlos de forma tan frecuente y vigilar la calidad del alimento. O sea, si vas a consumir un lácteo, pues tratar de que no sea todos los días, no 3 veces al día, y tratar de que sea también orgánico, o sea, que no esté expuesto a antibióticos, que no esté expuesto Perfecto. a hormonas, para priorizar como que la calidad más bien, ¿no? Y pues bueno, eso en cuanto a los lácteos y en cuanto a las proteínas. Y también sería muy importante, pues, que ahí también estemos pendientes de consumir suficiente fibra, suficiente consumo de verduras, de frutas, de proteínas de origen animal, pero pues más bien pollo y pescado. Y pues bueno, también el evitar toda sustancia nociva, ¿no? Que ya nos comentaron, alcohol, cigarro y la actividad física es muy importante. El hecho de que nosotros tengamos actividad física, al final, digo, más allá de mejorar también el sistema cardiovascular, pues se ha demostrado, ¿no? Que también tiene otro tipo de beneficios a nivel de esta célula, que al final es la que va a estar modificada, y si se modifica esa célula, pues ahí empieza el descontrol. Entonces la actividad física también es muy importante, por lo menos 30 minutos diarios y por lo menos unos 5 días a la semana es lo que se indica. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento de las pacientes que ya están en recuperación, la parte de la alimentación también va a ser fundamental, sobre todo porque vienen de un estado, se dice hipermetabólico, ¿no? O sea, un cáncer tiene una tasa de metabolismo aumentada, o sea, las pacientes pues normalmente pierden peso durante la enfermedad, se someten a la radioterapia, a la quimioterapia o a la cirugía, entonces ya vienen en un estado frágil y tenemos que vigilar esta parte, que no se nos desnutran, que también pues puedan recuperarse de todo el proceso al que se sometieron para que pudieran curarse. Entonces es muy interesante esta parte, tanto del tratamiento como de la prevención, pero creo que eso es lo que nos falta muchísimo. Creo que esta es la parte que nosotros deberíamos de estarnos enfocando. Si ya identificaste una paciente que tiene algún antecedente familiar, ¿no? de cáncer de mama, pues estar vigilando esta parte, porque mucho se puede evitar con la pura alimentación, ¿no? Evitando este tipo de daño que, pues bueno, al final la parte genética está ahí, no la modificamos tanto, pero no agregarle más factores de riesgo. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí, doctora Paulina, ahorita vamos con la segunda intervención. Doctora Nancy Grimaldo, ¿con qué cierra, por favor? 2 minutos. Licenciada Nancy Grimaldo. Licenciada Nancy. Ok, perdón, el audio. Muchas gracias. Sí, no soy ¿Con qué cierra? 1 minuto. ¿Con qué cierra? ¿Con Claro. qué finaliza? Ok, finalizar. Tener en cuenta nuestros formatos de consentimiento informado, el expediente clínico de nuestras pacientes, la exploración, pero sobre todo la relación médico-paciente. Esa es la más importante. De acuerdo, licenciada. Está pendiente
para la siguiente invitación. Esperemos que esté aquí en cabina con nosotros. Súper importante los temas médico-legales. Contactos, Claro que sí, ¿dónde la asesor. podemos contactar? Me pueden contactar, soy especialista en medicina legal, atiendo a todas las especialidades, 55 21 43 54 27. Estoy en Hermosillo, Sonora, pero mi representación es a nivel nacional, todos los profesionales de la salud a nivel nacional. Promenan. Soy también ponencias en todos los hospitales de privados y de gobiernos, expediente clínico, violencia obstétrica, etcétera. Si tienen mi número, estoy a sus órdenes. Si tiene alguna otra sesión, es importante que hable de expediente clínico, que viene mucho de la mano con estos temas. Queda pendiente, licenciada. Buen viaje y le agradezco mucho el tiempo. Gracias, buena tarde a todos. Hasta luego. Cerramos, vamos a un corte. Regresamos al siguiente módulo. Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! En la misión, al sonar el silbato especial. 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca por la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera de equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. Regresamos, amigos. Confesiones Médicas. De vista hasta ahorita de lo que he escuchado de la parte de la nutrición de la doctora Paulina Garnica y en su experiencia la parte emocional y algo que me llamó la atención, físico, emocional y espiritual, 3 tipos de alimento. Que habló la doctora Paulina, también Macarena, estoy, pues claro que la alimentación es energía, es todo lo que necesita nuestro cuerpo para sanar y también para enfermarse. Entonces, yo me dedico a todo lo que son los hábitos, a crear, animar a las personas a que amen sus nuevos hábitos, porque algo que yo he aprendido durante mi carrera es que pues las personas escuchan la información, saben que tienen que hacer cambios. Ahorita la doctora Alejandra habla de todos los riesgos
que son del alcohol, del cigarro, y se escucha maravilloso, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Entonces, lo que yo hice fue sentarme con las personas, crear conciencia. Hice un libro que habla acerca de las 3 bocas, la boca física, que la gente toca todas las puertas, desea hacer todas las dietas, y bueno, somos un país que se creen todo lo que les dicen a veces y no les importa hacerse daño con tal de bajar de peso. Llegan hasta lastimarse tanto, y sin leer, como mexicanos no leemos el instructivo de las cosas hasta sentir pues que ya nos enfermamos. Entonces, pues algo de lo que yo doy mucho énfasis es en sentarme con las personas, amar y crear hábitos. Y uno de los problemas más importantes es que las personas no tienen el tiempo. Corren a trabajar, corren a atender hijos, corren a atender tantas cosas que pues nos dejamos al final, y el tiempo es algo súper importante que para poder crear hábitos tenemos que tener, pues hacer un tiempo para poder tener esa salud, para poder pues crear alimentos saludables hechos por nosotros. Y pues yo hice un sistema, yo soy sobreviviente de cáncer, tuve un cáncer hace años, y creé un sistema que no fuera difícil para las personas, que pudieran pues ser como algo básico, de ir desde el ABC para hacer cambios, porque a veces las personas hacen algo muy complicado por el susto de que tengo una enfermedad, y hacen algo que a veces, en lugar de ser algo benéfico, les perjudica su salud. Entonces yo voy de la mano con mis pacientes, muchas pacientes, algunas tienen cáncer, algunas lo que quieren es bajar de peso, y yo lo que hago es que en esa parte emocional yo quiero crear es el sí puedo, porque todos tenemos la buena intención, y después yo le llamo un programa de 21 días, le digo, ¿qué crees que va a pasar después de 21 días que tienes esa buena intención de cambio? Pues vas a regresar a lo que siempre has hecho, y todos tenemos pues tantos malos hábitos que heredamos, que creamos desde que nacemos, y el crear una conciencia de que debo amar mi cuerpo, debo amar mi persona, debo amar mis hábitos, debo amar mi cocina, debo amar mi naranja, debo amar todas estas cosas. Probablemente tengamos información de que los alimentos son maravillosos, pero cómo los aplico a mi vida, ahí es el que yo camino con mis pacientes para poder empezar a amarnos, nuestro cuerpo, amar el sentirnos bien, amar sanarnos. Y bueno, pues algo de lo que yo hablo mucho es acerca del té. A mí me gusta mucho que las personas empiecen a tomarlo para relajarnos, para tener energía, para un buen té verde que sea de hoja suelta. Es algo que yo, o sea, para mí me ha costado muchos años de trabajo, porque las personas no tenemos en México esta cultura de tomar infusiones, de tomar té, y con cosas muy básicas podemos irlas integrando poco a poco a nuestra vida, desde el tomar agua, desde el dormir bien. Todo el conjunto de hábitos nos va a ayudar a ir pues restableciendo nuestra salud, sanarla, y sentirnos bien es algo maravilloso. El bienestar, el estar bien es algo que una vez que lo tienes, amas aquello, y bueno, pues parte de mi trabajo es eso, que amemos esos nuevos hábitos. Pues nosotros como mexicanos, a veces, muchas de mis pacientes dicen, bueno, ¿cuál es el secreto? Dame una pastilla milagrosa. No existe una pastilla milagrosa. Existe el que duermas bien y que tengas las horas, que tengas la conciencia, y todos esos hábitos de dormir bien, de tomar el agua y de tener el tiempo de preparar cosas. Pues la verdad, yo amo mi profesión, amo lo que hago, porque sí, pues, no sé, la conciencia de amarnos es algo que a veces no nos enseñaron, o se nos olvida, constantemente se nos olvida. Y bueno, pues me gusta mucho todo lo que hago, y he visto muchas vidas que han sanado. Yo soy un ejemplo de salud en mi persona, y doy gracias a haber aprendido y practicado mis hábitos, y pues es lo que yo imparto también a mis pacientes. Gracias.
Gracias, mi especialista nutrióloga Mar Santos. Vamos con, y algo bien importante que mencionaron hace unos minutos, la parte de ejercicio. Coach Guadalupe Osorio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Guadalupe, mi coach. Especialista en entrenamiento funcional y nutrición genética o nutrigenética aplicada al entrenamiento funcional. En tu experiencia, seguramente ha habido muchas, pues para ti no son pacientes, son clientes, pero seguramente en tu experiencia llegan las pacientes posoperadas o después del embarazo o con algunas lesiones y que te dicen, es que siento algo en el pecho, ¿puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? Platícame, por favor, Lupita. Sí, exactamente. Creo que es bien importante que tomemos en cuenta el hecho de que no por el hecho que hayamos pasado por una operación o alguna intervención, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Y lo veo en este tema del cáncer de mama, que es algo bien interesante. Tuve una clienta que fue la mamá de mi amiga, la cual pasó por una operación de cáncer de mama. Afortunadamente lo detectaron a tiempo, pero me comentaba que nunca se movió. O sea, ella tenía mucho miedo y creía que no se podía mover, incluso su pareja no se dormía con ella. Y entonces, primero era como el tema de no moverse porque pensaba que se iba a lastimar o que tenía algún problema si lo hacía. Y después el tema de tener todo el tiempo su mano en esta posición, ¿no? El salir a la calle y está el tema, como lo decían, ¿no? Del autoestima, del estar bien, sentirte bien, que no por el hecho de que ya no tengas, como lo decían, senos, pues ya eres diferente o ya no eres mujer. O sea, eso creo que tiene, el estado de ánimo sí tiene un impacto de verdad bien importante en las mujeres cuando pasan por este tipo de situaciones. Y entonces ella pues no movía, no sé, o sea, trataba como que todo el tiempo de tener el brazo aquí pegado, no lo movía y de repente perdió fuerza, o sea, y ahorita con poco a poquito, justo entrenamiento funcional, que es como el entrenamiento con tu propio peso, que lo pueden hacer en casa, que ahorita con el tema de la pandemia se puso súper de moda y creo que es algo que en cualquier lugar de nuestra casa nos podemos ejercitar y ha mejorado un poco la función, ¿no? De su brazo, del tema de toda la parte del tórax, porque es muy importante el tema de los estiramientos y fortalecer los músculos de toda la parte superior para que ellas solitas comiencen a hacer sus actividades como una persona normal. O sea, de verdad hay personas que llegan y de pronto dicen, oye, es que yo pasé por esto, entonces no sé si puedo hacer estas cosas y demás, es que yo me peino con la mano izquierda y ese tipo de cosas. Y dices, bueno, no, utiliza tu mano como normalmente lo harías para que obviamente tu cuerpo, tus músculos y tu cerebro al mismo tiempo no olviden, ¿no? El tema de la memoria muscular, que es súper importante y es algo que hay que hacer al inicio, siempre que alguien va a empezar a entrenar, generarle esa memoria muscular, que su cuerpo sepa cómo tiene que reaccionar ese movimiento, que ya tenga conciencia de cómo hacerlo. Entonces, el tema del entrenamiento después de una cirugía y en general en el día a día es bien importante que nosotros también como médicos lo sepamos, porque también había muchas chicas que decían que es que a mí el doctor de mi mamá solamente le decía que de repente alzara la mano y abriera y cerrara la palma, ¿no? Los dedos. Y pues puedes hacer muchísimas más actividades. O sea, no solo porque hagas eso ya quiere decir que vas a volver a hacer tus actividades, ¿no? Tienes que ganar fuerza, tienes que ganar seguridad también, que sepas que no vas a dejar de funcionar. O sea, de verdad que lo que te pasó no va a impedir a que tú vuelvas a hacer tus actividades del día a día como una persona normal. Entonces, y me parece también muy bueno que lo hayan incluido en esta parte, en este escenario, en este espacio, porque sí hace falta mucha información también de esto, así como todo lo que han platicado, ¿no? Que nos dicen, es que tienes que hacer 30 minutos de ejercicio al día, alimentarte bien, y la gente no lo hace. Y ya que se enferman, entonces están lamentándose, pero tampoco cambia nada. Entonces, la idea es como concientizarnos, ¿no? En todas estas
en estos temas que han sacado todas nuestras compañeras que están aquí, y pues esa es como que la parte. También algo que me preguntan de repente es cuando llegan y dicen, bueno, ¿qué tanta influencia tiene el tema de el hueso, el músculo y por ejemplo las articulaciones, ¿no?, en todo este tema del cáncer de mama? Gracias, Lupita. Finalizamos esta parte del siguiente segmento. Doctor Jackin, ¿anda por ahí o ya se fue? No está el doctor Jackin. Bueno, entra en el siguiente segmento. Vamos con la doctora Macarena Mejía. Cerramos 2 minutos para irnos a corte. Doctora Macarena. Ok, pues creo que aquí hay puntos muy importantes, que es cómo cambiar mis hábitos, porque a final de cuentas, ¿por qué estoy consumiendo alcohol? ¿Por qué estoy comiendo mal? ¿Por qué no me estoy amando lo suficiente para darme ese espacio, para darme ese tiempo para ser la persona que viva en salud? Porque aquí hay una cosa muy importante. El cuerpo entra en un estado de estrés, que es la reacción de fight or flight que conocemos, cuando está pues estresado por el trabajo, porque no se está dando los nutrientes adecuados o porque no se está dando el espacio adecuado para dormir, para tener sus hábitos normales. Entonces, ¿cómo podemos fomentar este espacio? Yo lo que he aplicado en mi vida es la meditación. La meditación nos permite conectarnos con ese amor propio que te dice, tienes que comer, tienes que tomar agua, tienes que amarte, tienes que dormir tus horas. Y desde ese lugar puedo yo entender que cuando yo me amo a mí y amo a todos los seres sintientes de este planeta, respeto mi alimentación y puedo pensar en comer una alimentación basada en plantas. Que una alimentación basada en plantas disminuye los niveles inflamatorios de maneras muy importantes y te mejora. Yo he visto pacientes, por ejemplo, con el doctor Anthony Williams, que completamente se les elimina el cáncer solamente por aplicar una alimentación basada en plantas. Pero ¿cómo voy a cambiar yo ese chip de esta vida loca que traigo a una vida de amor propio? Hay diferentes herramientas. Una herramienta que en lo personal en mi vida la cambió por completo fueron los psicotrópicos. Los psicotrópicos son una herramienta, por ejemplo, la psilocibina o la ayahuasca, que se utiliza para cambiar completamente la perspectiva de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo no puedo cambiar mi realidad, yo no puedo cambiar mi esposo machista, yo no puedo cambiar mi trabajo horrible, pero puedo cambiar mi forma en la que yo veo esta situación. Y los psicotrópicos son un punto de inflexión que ayudan a muchas personas a llevar este camino de amor propio. Sí, por supuesto. Doctora Macarena, por favor, mándenos un corte. Vamos a regresar con eso. Regresamos, vamos a un corte. Siguiente segmento, estamos hablando con la doctora Macarena Mejía, psicotrópicos. La verdad es que son puntos de inflexión terapéuticos que tienen demasiada relevancia. Regresamos, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Programa Música, Ciencias, Artes y algo más. En Proyecto Radio MX, aquí los espero con invitados de lujo. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más.
Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Regresamos, amigos. Doctora Mejía. Personal. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí está perfecto. Entonces continúe con esta parte para continuar, ¿sí? Para contarles un poco de mi contexto personal, hace un año mi vida era muchísimo más, estaba involucrada en una dieta convencional, comía animales, consumía alcohol, llegué a consumir algunas sustancias porque pues todos a veces desde este lugar de sentimiento de vacío, de depresión, nos ponemos en estas situaciones vulnerables para buscar amor propio, para buscar apoyo, para buscar todo esto que a veces no podemos encontrar en nuestro núcleo familiar, no porque nuestra familia no nos lo sepa dar, sino porque simplemente a lo mejor nuestros propios padres fueron formados con creencias diferentes a las que son las adecuadas. Entonces, pues sí, básicamente es muy fácil a veces hablar de, no, pues es que si tienes cualquier enfermedad, solo medita, haz ejercicio, come una dieta basada en plantas y ya. Pero es realmente, ¿cómo puedo yo modificar esa perspectiva tan específica de amor propio? ¿Cómo puedo aprender yo a amarme? ¿Cómo puedo salir de la depresión, de la ansiedad, que hace que tenga hábitos como el cigarro, que tenga hábitos como una nutrición que se basa en lo que se me aparece enfrente? ¿Cómo puedo modificar toda esta estrategia? Entonces, para mí, los psicotrópicos fueron un punto de inflexión en mi vida, porque a partir de mi primera ceremonia de ayahuasca fue cuando yo me di cuenta que tiene una razón que esta alma que forma mi ser haya venido a este planeta. Y tiene una razón de que todos nosotros estemos aquí ahorita reunidos en este espacio, que mi vida sí tiene un sentido. Y esto es algo que a veces, digo, yo fui a psicólogos, psiquiatras, terapias alternativas, terapias normales, fui a muchísimos médicos y especialistas para tratar de entender qué era lo que me pasaba a mí. ¿Por qué me diagnosticaron con bipolaridad? ¿Me diagnosticaron con déficit de atención? ¿Por qué era esta niña problemática? O con pensamientos a lo mejor suicidas o trastornos de alimentación. Y realmente hasta el único momento en el que entendí este amor propio, este camino hacia la aceptación, este camino hacia qué es lo que vengo a hacer este planeta. No vengo solamente a hacer una profesión, no solo vengo a generar dinero, no solo vengo a hacer un cuerpo bonito, vengo a ser un humano que va a trascender en esta realidad. Entonces, para mí, los psicotrópicos fueron este punto de inflexión y yo he visto a lo largo de este año el cambio tan drástico que ha habido en mi forma de ser, el cambio tan drástico que ha habido en muchas personas que he conocido en este camino. Y si por alguna razón les llega a llamar la atención este tema, creo que sería interesante que a lo mejor ondeáramos un poquito en por qué nos cuesta tanto trabajo decir como, si sé que el alcohol me cae mal, si sé que el tabaco me hace daño, si sé que comer papas fritas todo el día no es lo mejor para mí, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo modificar esta visión de amor propio de la nada? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por qué si llevo tantos años yendo a terapia, por qué no me siento mejor? ¿Por qué si llevo años tomando antidepresivos, por qué no he cambiado mi ansiedad? ¿Por qué sigo teniendo pensamientos suicidas? Entonces, creo que este es el momento para que empecemos a ver estas plantas que han sido las que han sostenido a la humanidad. Porque hay una teoría que
la evolución de la conciencia fue a través de un mono que se llama Lucy, que agarró un hongo de psilocibina de la materia fecal de una vaca. Y entonces cuando se comió este hongo, logró expandir su conciencia. Y al expandir la conciencia, yo lo que quiero que entiendan es como, es una experiencia en la cual entendemos el todo y entendemos cómo somos uno con el todo y al mismo tiempo la relevancia de nuestra individualidad. Y entonces, desde esa relevancia de nuestra individualidad, puedo yo cultivar mi individualidad, entender cuáles son los retos de esta vida en la que estoy el día de hoy aquí presente y empezar a vivir en mi cuerpo, habitar mi cuerpo. ¿Cómo puedo yo habitar mi cuerpo? Respirando. Al yo respirar profundo, puedo no sabemos entender respirar. qué es lo que siento y qué es lo que necesito. Pero obviamente para poder empezar a aplicar todos estos hábitos en mi vida, necesito tener ese cambio drástico de perspectiva. Y se los dice a alguien que hace un año estaba en el antro muy seguido, yo me convertí en influencer, desde un punto de vista a lo mejor un poco más superficial, y no lo digo de esto no lo digo para juzgarme, esto lo digo como una etapa en el proceso de mi desarrollo humano. Y gracias a estas plantas maestras, pude darme cuenta de este punto de inflexión tan importante que me llevó a vivir en salud y a vivir en paz, para poder generar un ambiente no inflamatorio en mi cuerpo que le permita a mis tejidos repararse y que le permita a mi epigenética no tener factores negativos para que mi genética se manifieste de la manera que tengo por mis ancestros, por mis papás, por mis abuelos, por todo esto. Entonces yo sé que este es un punto controversial porque al final de cuentas en ningún lugar en la escuela de medicina o de psicología o de cualquier escuela nos dicen que los psicotrópicos son una opción. Pero al final de cuentas es un punto que ha sostenido a la humanidad por millones de años, que en el Amazonas se utiliza para sostener culturas y que valdría la pena cuestionarnos por qué se ha utilizado esta medicina por tantos años y no la estamos implementando o ni siquiera nos lo estamos cuestionando. Claro. Entonces, pues sí, las dejo con esa pregunta. Doctora Angélica, gracias doctora Maki. Doctora Angélica Orozco, ¿en su comunidad mucha gente ocupa este tipo de terapias cuando tienen ciertas dolencias en el mama? Porque al final es una dolencia, al final usted está más próxima a un tipo de plantas, de tés, de muchas infusiones en su comunidad autóctona, vaya, pues, ¿sí me explico? En la ciudad sí son muy utilizadas, obviamente en algunas regiones de la sierra también. De hecho, a nosotros nos dan en las unidades médicas, teníamos una enciclopedia de hierbas, sí, en la que nosotros podíamos orientarnos más o menos para qué servían algunas de estas, ya que son muy utilizadas en las comunidades indígenas. La mayoría en las comunidades se tratan primero de esta forma y por la cuestión también del acceso a las medicinas, a los medicamentos. Entonces son pacientes que no tienen acceso, por ejemplo, a comprar en la esquina un ibuprofeno, ¿no? Para el dolor. Tienen que buscar otro tipo de remedio herbolario para curarse el dolor, por ejemplo, el dolor de tipo reumático. Aquí se utilizan se usa mucho, por ejemplo, el mezcal, ¿no? Para curar la artritis reumatoide, le ponen ahí hierbas de todo tipo y hacen como infusiones que se untan en la piel y se absorbe el alcohol en la piel y con eso se tratan algunas dolencias. Pero sí son bastante utilizadas, por ejemplo, la ruda se utiliza mucho para el dolor de muela, también el famoso palo azul para las piedras en los riñones. Realmente existen muchísimas hierbas aquí en nuestro estado. Somos una comunidad, somos un estado con bastante biodiversidad, entonces tenemos hierbas a más no poder, pero también está la parte de la hepatotoxicidad, que no sabemos bien las dosis correctas. Y esa es una cuestión que también me ha tocado ver, pacientes que se intoxican o que han desarrollado cirrosis por el uso continuo de hierbas que desconocen la dosis correcta. Entonces sí es bueno utilizar la herbolaria, de ahí vienen muchos medicamentos que utilizamos hoy en día, pero sí las dosis deben de ser como muy vigiladas
por alguien que conozca del tema. Realmente a nosotros no nos enseñan herbolaria en la Facultad de Medicina, eso es un error, porque realmente es lo que se utiliza, al menos en donde yo vivo, en Oaxaca es lo que más se utiliza en las comunidades, y te quedas por este lado en la ignorancia, tú como médico, porque incluso llegan a servir más que algunos analgésicos que tú prescribes en la vida diaria. Entonces, por ese lado sí, a veces caemos en la ignorancia, y también somos muy cerrados al decir, lo tuyo no sirve porque no viene en una caja, porque no dice tal marca, y lo mío sí sirve porque es medicina basada en evidencias, ¿no? Cuando no debería de ser así. Creo que ya, por ejemplo, en la UNAM ya se están empezando a estudiar más estas plantas, se está empezando a utilizar más la herbolaria, es algo que debería de empezarse a inculcar más también en algunas universidades, porque al final de cuentas es lo que hay en nuestro medio y es lo que la gente consume. A mí en una ocasión me tocó que alguien de mi comunidad, yo tenía una gastropatía, precisamente hablando de los malos hábitos. Los doctores somos los primeros en tener malos hábitos, ¿no? Por el estrés, por pretextos, ¿no? El estrés, que tenemos otro grado de trabajo, en fin. Yo tuve una gastropatía muy difícil de tratar, fui con varios gastroenterólogos, pasé por el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todo lo que termina en sol casi, ¿no? Uh-huh. Y seguía yo con mi gastropatía porque mi desayuno era un café, o sea, solamente un café, nada más. Claro. Yo estaba a 7 horas en un lugar que se llama Santa María de Catepec, y había una abuelita que me dio un té para curarme la gastritis, ¿no? Y me decía, no, tomes este té y le va a ir muy bien, y me lo llevaba a la puerta de la clínica y me lo tomaba. Pero de repente en una de esas, pues yo a ciegas me lo tomaba confiando, pues me desmayé porque no sabía que tenía el té, ¿no? Ya después, cuando me desmayé, me canalizaron, me pasaron una solución y todo eso, me contó la abuelita que era árnica. Cuando agarro mi librito de hierbitas que nos dan ahí en las unidades, pues investigo que la árnica no se toma, se unta. Entonces, pues me había intoxicado con árnica. Y es por eso de la importancia de cuidar ese aspecto de la dosis, uh-huh. Exactamente de la ingesta. Y sobre todo aquí también lo que se aplica mucho es la venta de algunos productos que no tienen alguna licencia médica. Aquí también se presta mucho porque se aprovechan de la ignorancia muchas veces de las personas, de la necesidad, y nos ha tocado ver muchas comunidades que son estafadas, que les venden productos que no tienen nada, productos milagro, tratamientos de 5,000 pesos que les van a curar todos los cánceres que existen, y se presta mucho eso porque no hay una regulación sanitaria, aquí no hay un adecuado control en cuanto a este tipo de productos. Entonces cualquiera puede llegar a una comunidad indígena a 6 horas de aquí y contarles que les van a curar el cáncer de todo, y les venden tratamientos carísimos que a veces son lo único que tienen para subsistir en todo el mes, pero lo pagan porque les dicen que le van a quitar lo borracho al esposo, que van a curarle la depresión a la señora. Entonces se presta mucho a que nos estafen también en las comunidades. Es algo que se hace bastante, ¿no? Igual nos ha tocado ver pacientes que nos comentan que les han hecho estudios de todo, que les hacen con imanes, que les dan 2 tubos metálicos y ya les dicen que tienen como 100 enfermedades. Obviamente también les venden el tratamiento, y estamos expuestos a eso por la falta de educación, por la falta de difusión, y también porque los médicos, como repito, somos como muy cerrados en el aspecto de la herbolaria, porque nos da miedo, ¿no? Nos da miedo lo que no viene en las guías prácticas, por la cuestión también médico-legal, lo que no viene en las guías, pues para nosotros no existe, y también debemos de ver pues el mundo como está, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que controlan la cuestión aquí farmacológica? Pues las grandes empresas que ya conocemos, multinacionales, quienes son los que patrocinan muchos de los eventos médicos y todo esto. Pues existe también esa corresponsabilidad
pero es algo que ya debería como empezar a cambiarse, y tenemos un país que es riquísimo en cuanto a naturaleza, en cuanto a plantas, vienen de otros países, por ejemplo en Europa están utilizando mucho las plantas, usan muchísimo el carbón activado, ahí detestan los antibióticos, están mejor viniendo de otros lados a aprender la medicina de las comunidades, están empezando a aprender medicina de herbolaria cuando nosotros la rechazamos. Claro. Y esto es algo bastante ridículo, de verdad, porque mejor ellos ocupan nuestras plantas y de hecho las procesan, las siembran ahí. Eso también están haciendo los asiáticos, y nosotros que lo tenemos aquí todo, empezamos lo desperdiciamos todo ese conocimiento ancestral. Entonces sí es muy importante ese tema, yo creo, y es algo que debemos de trabajar como médicos. Gracias, doctora Angélica. Mi querida doctora Alejandra Pinzón, en su experiencia, desglósenos la parte de psilocibina, porque al final lo que dijo la doctora Macarena Mejía, pues es una parte muy importante. Ayahuasca, ¿sí? Yo creo que todos hemos tenido una experiencia, los que hemos tenido la experiencia estamos en otro nivel vibracional. Evidentemente hay cuerpo, mente, espíritu, no todos compaginamos con esa filosofía de vida, pero hay un punto de inflexión en donde la vibración es diferente para todos. Hoy estamos aquí por algo, la parte de información se está difundiendo, pero esta parte interesantísima, usted como experta, especialista en adicciones, psilocibina, y es algo en donde hoy es de moda. Al final, legalmente esto ya tiene 2-3 años que podemos tener un poco de marihuana de manera consumible normal, pero mucha gente lo sigue ocupando, al menos cuando vamos con el abuelito en la parte de provincia, pues ahí tiene su frasquito con alcohol o con mezcal o con aguardiente, y eso es lo que nos quita los dolores, ¿no? Pues sí, sin embargo, creo que el tema era cáncer de mama, de haber sabido que nos íbamos a ir por otros temas, también hubiera comentado otro tipo de cuestiones en cuestión del consumo de psilocibina o no. Evidentemente, bueno, estamos hablando también de sustancias que se utilizan para abuso, ¿sí? Como ya los decía, las sustancias no tienen la culpa. Quien tiene la responsabilidad de cómo se usen somos nosotros. Bien lo comentaba también la doctora. Se puede hacer un té de pasote, ¿sí? Porque pues, los niños en la sierra no tienen para las mamás para comprarles un antiparasitario, ¿no? Y es bien sabido que el pasote nos ayuda para eso. Sin embargo, vemos muchísimas intoxicaciones de niños porque evidentemente no tenemos la medida exacta para el uso de las sustancias, ¿sí? De la herbolaria. Ahora, la cuestión vibracional de creencias esotéricas, religiosas, espirituales y demás, pues obviamente es de cada quien, ¿no? O sea, las creencias que se tengan se respetan por completo. Sin embargo, tomemos muy en cuenta que el auditorio que nos escucha, muchas de las personas no conocen este tipo de sustancias y que desafortunadamente se acercan muchas veces con gente que son charlatanes, como bien decía la doctora, que evidentemente lejos de ayudarles les van a provocar otro problema. Cuando nosotros tenemos un paciente con una cuestión crónica degenerativa como lo es el cáncer o el consumo de sustancias, necesitamos una intervención interdisciplinaria y multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? No solamente un médico general o el oncólogo, sabemos que también debemos de tener un psicólogo, un psiquiatra muchas veces, porque el hecho de tener cáncer o alguna enfermedad de este tipo nos implica justamente el tener una pérdida incluso de un órgano, en este caso, pues en cuestiones de las mamas, para nosotras como mujeres, y sobre todo en una sociedad en donde es un matriarcado, ¿no? Donde la mujer tiene un papel importantísimo, ¿no? Sabemos que se debe de manejar de manera holística, no solamente a la persona que tiene el cáncer, sino también a la familia, porque obviamente también le pega mucho a la cuestión de la familia.
que la cuestión de la marihuana y la psilocibina y demás, pues obviamente, bueno, si la persona en ese momento le está costando un fármaco para quitarle el dolor, no sé, 5,000, 7,000 pesos, en el caso del Oxycontin o Indocodil, que son derivados derivados de fármacos ya que generan una dependencia severa por la cuestión del dolor. Ya vemos que incluso en Estados Unidos hay una epidemia importantísima por el uso y el abuso y la dependencia de este tipo de fármacos, que muchas veces, como bien decía la doctora, los dealers de bata blanca, ¿no? Que a veces los médicos nos convertimos en suministradores de estas drogas y que no pensamos en una desensibilización, ¿no? El mismo clonazepam para hacer dormir a la gente, ¿no? Que lo utilizan a cada rato, y tenemos en mi práctica privada como pública, tenemos a veces pacientes de 85 años, 70, con una dependencia severa a fármacos para quitar el dolor o para poder dormir, porque resulta que tenía una reuma y en vez de darle un fármaco menos potente, con tal de que la viejita o el viejito deje de estar molestando a la familia, le mandan otro que genera una dependencia. Entonces, yo creo que aquí en esta cuestión médica, como la mayor parte de nosotros dentro de la cuestión de la salud, estamos aquí presentes, como bien decías, hay que valorar a cada paciente. Cada paciente debe de ser valorado y tratado de manera individual. Debe haber un programa de trabajo. Yo no nada más como especialista en adicciones trabajo sola. Yo muchas veces trabajo con terapeutas, especialistas en familia, justamente para tratar toda esta cuestión que afecta también a las personas que están conviviendo con quien consume sustancias. Incluso he tenido casos de gente, de pacientes con cáncer de mama, que de repente están fumando y les detectan cáncer y tienen unas cuantas quimioterapias y afortunadamente recidivas. Sin embargo, por continuar con el consumo, con la dependencia severa al tabaquismo, empiezan otra vez a tener recaída. ¿Cómo es posible que no hay una conciencia de atender el consumo de alcohol y de tabaco? No es un hábito. Es una dependencia, es una enfermedad. No todo mundo es candidato para ayahuasca y demás. Debe de haber una cuestión ahí muy específica, obviamente una responsabilidad, ¿no? Porque a final de cuentas son sustancias que generan alteración de la conciencia y demás, y que sí he tenido casos incluso de pacientes que se quedan en un brote psicótico por el uso de estas sustancias, ¿no? Entonces, es una rueda de la fortuna el utilizar este tipo de cuestiones. Por eso debe de uno de ser muy cuidadoso. Son muy, muy nobles las plantas y demás, sí. Por supuesto que de ahí se han sacado los medicamentos. Casi todos los que tenemos actualmente de manera química se han sacado esas combinaciones, ¿no? La misma cuestión de manipulación genética que ya les comentaba, como en algún momento en tu programa, doctor, habíamos platicado, sí, ¿no? La misma marihuana que actualmente está, no es una marihuana natural, es una marihuana transgénica. Ya está completamente modificada por muchas otras personas a las cuales les conviene concentrar estas sustancias, no para una cuestión placentera, no para una cuestión de quitar una enfermedad, un dolor, sino de hacer dependientes a las personas, y que no es lo mismo, y vuelvo a aclarar, no es lo mismo que se está buscando en algunos paneles de expertos de la cuestión de la legalización y del uso médico. No es lo mismo el uso médico, que se extrae la molécula justamente que quita el dolor y que no genera dependencia, a que cualquiera utilice y fume marihuana porque le quita el dolor, pero pues también le va a generar dependencia. Ojo, las vías de administración de cada sustancia, de las sustancias, también altera el efecto que va a tener en el organismo, y obviamente el metabolismo es muy distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo empleamos. Obviamente yo también creo en cuestiones ahí energéticas y demás, por supuesto. Claro. En mi persona hago ese tipo de
de prácticas como mindfulness, como meditación, ¿no? Porque al final de cuentas también me han traído mucha cuestión de paz, no nada más a nivel psicológico, ¿no? Sino también en otros aspectos de vida, pero que sí hay que tener muy en cuenta que como nosotros como especialistas, si la persona, nosotros trabajamos con el sistema de creencias, o sea, yo no juzgo ni nada, porque incluso yo como especialista, si tengo pacientes consumidores y que creen en infinidad de cosas, y precisamente con ese tipo de creencias, respetándolos, justamente trabajamos de manera muy particular y los apoyamos justamente para salir adelante del consumo de sustancias. Sin embargo, sí les pido tener ahí mucho cuidado porque, bueno, hay gente que estudia, que lee, que informa, y hay gente que la comadre le dijo que era buena para la reuma y termina y tenía reuma, claro, lo y preguntamos. termina consumiendo, ¿no? Sí, no, lo preguntamos porque mucha gente se va con esa idea de que la parte de magia, la parte de alguna sustancia, lo dijo la comadre, el amigo, el pueblo, etcétera, y creen que van a curar cierto tipo de cánceres. Entonces, vamos al final de cuentas, sí, también claro. Es muy importante que tomamos en cuenta esta parte que decía nuestra otra especialista en cuestiones de demandas, ¿no? Sí. Que muchas veces también terminan consumiendo infinidad de cosas los pacientes antes de llegar a un médico, y que cuando ya llegan con nosotros, el cáncer está tan avanzado que no es nuestra responsabilidad. Desafortunadamente, primero se fueron con infinidad de gente que les dijo que les iba a quitar el cáncer estafándolos, y que cuando llegan con nosotros como especialistas, como gente que sí hemos estudiado de manera multidisciplinaria los tratamientos, pues ya en realidad es muy triste saber que muchos de esos casos ya no hay como mucha de dónde rescatar a la paciente, porque bueno, ya el cáncer y la metástasis ya está totalmente avanzada. invasivo. Perfecto, doctora. Vamos a un corte, regresamos en el último segmento. Nos van a platicar la doctora Paulina, la nutrióloga Mar Santos, qué es lo que piensan, y vamos a cerrar con los diferentes estadios del protocolo de electroimpedancia. Doctora Osiris. Vamos a un corte, amigos. Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, con sentido social, hablando cáncer en México y cáncer en el mundo. Regresamos.
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, amigos. Doctora Paulina Garnica y nutrióloga. Dieta. No, lo ideal para prevenir, como ya lo habíamos platicado, tenemos que tener muy clara la parte de el impacto de los alimentos, como más allá de consumirlos cuando ya estoy enfermo, o sea, hacerlos un estilo de vida, dejar de pensar que la alimentación es específica cuando ya hay algo que tratar. O sea, tenemos que ver la alimentación más allá de nada más curativo, ¿no? O sea, es preventivo y aquí enfocarnos muchísimo en la calidad de los alimentos a los que vamos a estarnos exponiendo a lo largo de toda la vida, tengamos o no algún factor de riesgo. Y yo creo que si algo nos tenemos que fijar muchísimo en lo que consumimos es aquellos alimentos que sean lo más limpios posibles en cuanto a lo más naturales, o sea, nada de procesados, nada de azúcares añadidos, nada de empaquetados, nada de enlatados. Mientras más natural sea algo, mucho mejor. Y además, dentro de ese alimento natural, pues no venga modificado, ¿no? Con ningún tipo de sustancia o de antibiótico o de hormonas. Y con eso es una excelente base para comenzar. Sobre la marcha, pues bueno, ir manteniendo un peso saludable para no agregar factores de riesgo. Y en algún momento, si llegara a ocurrir que hay algún diagnóstico o alguna sospecha, pues ya el tratamiento es individualizado. Saber que cada situación es distinta, cada paciente tiene una situación completamente que debe de ser abordada de manera individual. Entonces, yo eso es lo que los invitaría, o sea, tomar un poco más de conciencia de aquello con lo que nos vamos a nutrir, o sea, que sí sea algo pues que nutre más allá de que nos esté causando algún daño, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, hacer mucha conciencia sobre esta enfermedad y, bueno, en general todas, pero con una base de, o sea, con conciencia. Todo, ¿no? Con conciencia, doctora Paulina. Muchas gracias. Nutrióloga Mar Santos, ¿con qué cierra? 2 minutos. Pues yo quiero compartirles que para empezar es esa buena intención que tenemos las personas de cambio. Muchas personas sí realmente quieren hacer un cambio, quieren aprender y pues crear hábitos toma un tiempo y no es de la noche a la mañana. Tenemos hábitos. La mayoría de mis pacientes pues llegan con tantos malos hábitos que empezar algo nuevo es el tener la conciencia de querer y pues a mí me gustaría cerrar que sí podemos la parte de lavar nuestro cuerpo por dentro, de buscar un buen té verde que vayamos, esos pequeños hábitos que vamos agregando van a ir limpiando nuestro hígado, nuestro riñón. No estoy hablando de herbolaria, ni estoy hablando tampoco de un té verde de bolsita, pero un buen té verde que podamos tomar una taza diaria. La cúrcuma es un superalimento que podemos integrar en nuestro organismo para tener esa alcalinidad, el pepino que nos desinflama. Todo lo que es alimentos alcalinos nos ayudan a desinflamar, a estar bien. Y bueno, pues me gustó mucho que cada quien diera su opinión. Muchas gracias, doctora Alejandra. Me encanta la pasión con la que habla, ¿verdad? Cada quien de acuerdo a su experiencia, a todo lo que aportan, a tantas mujeres que están allá afuera también buscando, no solo información, pero también experiencias que nos ayuden a conectar para poder buscar esa sanidad preventiva, practicar hábitos preventivos que para no llegar a una enfermedad. Y muchas veces
buscamos la ayuda ya que estamos descompuestos, pero qué mejor si nos amamos y buscamos el desde respirar, desde dormir bien, desde tomar agua, todos esos hábitos que yo creo que yo les digo a mis pacientes, anótalos y ponlos ahí para que no se te olvide. Ok. Porque sí sabemos que tenemos que tener buenos hábitos, pero el no practicarlos, pues nada más se oye como una buena información. Pero anótalos donde los puedas ver para que estés todo el tiempo decir, ay, tengo que tomar agua, que no se me olvide dormir bien, que no se me olvide hablarme bonito, todo eso, todo también la parte emocional acidifica el organismo. El que yo no tenga tiempo para verme en el espejo y decir, amo mi vida, es una medicina que que nos ayuda también a estar alcalinos nuestras emociones. Muchas gracias, integral. Mi querida doctora Maki Mejía, ¿con qué cierra? 1 minuto. Pues primero que nada quiero agradecer a todas por sus opiniones, porque a final de cuentas solamente abriendo este discurso en el que todos los temas se puedan abordar con este amor y con esta apertura, podemos llegar a encontrar lo mejor para nuestros pacientes y lo mejor para nuestra propia salud. Entonces, muchísimas gracias. Fue un gusto conocerlas y fue un gusto pasar este rato con ustedes. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Doctora Osiris, ¿con qué va a cerrar? Ay, Mike. Por favor. Mike, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. ¿Qué te digo? Estoy realmente conmovida, esa es la palabra, conmovida por haber tenido la oportunidad de estar aquí con todas estas expertas. La opinión que tiene cada una de ellas, la sensatez, el dominio que tiene de su especialidad, todo ese esfuerzo que hacen para hacer un cambio en su comunidad, en una población, se nota, es hermoso, de verdad. Quisiera que toda esta información que acabamos de escuchar, la gente se la quede, la gente la interiorice. Pero sobre todo si nos escucha alguien que es tomador de decisiones, alguien que pertenezca al gobierno, ojalá pueda hacer algún cambio, porque quisiera, y creo que el sueño de muchas de las personas que nos dedicamos a la salud, es que todas las personas tengan acceso a una salud de calidad. Que hablando del tema del cáncer de mama, las mujeres no se queden sin la oportunidad de realizarse su mastografía de manera anual, de hacerse sus chequeos periódicos, hablando de Papa Nicolau, de colposcopía, de exámenes de laboratorio, es importantísimo. Creo que algo que concuerdo con mucho de lo que están diciendo, en las facultades de medicina nos quedamos un poquito cortos. Estas personas que son formadores de médicos, que maravillosos, que los amo y que creo que todos los que hemos tenido a nuestros maestros estamos muy agradecidos por todo el conocimiento que nos dieron. Estaría padrísimo que en nuestros planes de estudio nos dieran un poquito más acerca de herbolaria, de medicina holística, que nos ayudaran acerca de la asesoría jurídica para tener en cuenta sobre las consecuencias legales que pueden tener una mala decisión. A las pacientes quisiera decirles que deben de ser disruptivas, que tienen que preguntarse, que tienen que buscar, asesorarse bien antes de llegar a un médico. Al médico hay que preguntarle de qué escuela vienes, hay que investigar si tiene una cédula. Me han llegado casos, Mike, de mujeres a la clínica B-Pink que han sido realmente, ¿cómo te diré?, sometidas a procedimientos invasivos que no tienen por qué ser. Exactamente. Pacientes que han llegado hasta con 7 biopsias en menos de 2 años y que, bueno, cuando hacemos el estudio por electroimpedancia, tienen un BRAF 2. Entonces, esto es muy, muy importante. Quisiera cerrar esto con la palabra prevención, con la palabra empoderamiento de las mujeres. Mujeres, por favor, apréndanse a tocar, apréndanse a conocer su cuerpo, apréndanse a checar lo que es normal y lo que no es normal en sus senos. Hemos hablado y lo decimos totalmente en todos los medios, ¿no? Más ahorita que es el cáncer de mama, el tema principal en muchos medios, ¿no? En la televisión, en la radio. A poder saber qué es normal en mi cuerpo y qué no. Bultos, salida de líquido por el pezón, asimetrías mamarias, todo esto hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que llegar a tiempo a la atención. Solicítenla, no tengan miedo. Vayan con su médico general, vayan con su ginecólogo, vayan con su oncólogo, pero háganlo. Dense esa oportunidad, ese regalo de salud, que es muy, muy importante. Perfecto, doctor Osiris. Muy, muy amable por estar aquí. Agradezco a la doctora Osiris, Clínica B-Pink, a la doctora Macarena Mejía, a la doctora Angélica Orozco, al doctor Jaquín Hernández, a la doctora Alejandra Pinzón, a la licenciada Nancy Grimaldo, a la doctora Paulina Garnica Iso, a la nutrióloga Mar Santos y a quien más estuvo, a la doctora, a nuestra coach Guadalupe Osorio. Ya mencioné a la doctora Angélica Orozco,
A todos ustedes, muchísimas gracias. Como se dieron cuenta, este es un tema súper amplio, abarca muchísima información. Y pues esta vez decidimos hablar, obviamente, cáncer de mama, hay cáncer cervicuterino, cáncer de útero y ovarios, etcétera. La realidad es que cada uno va a tener su perspectiva clínica y la tristeza es que hay muchos temas en desconocimiento y uno de esos temas súper importantes y relevantes es la cuestión médico-legal. Evidentemente, cada uno va a defender el punto de vista, pero todo debe de ser, me quedo con una palabra, multidisciplinario. Holístico para algunas personas, multidisciplinario, pero todos tenemos que ir de la mano con diferentes especialistas, subespecialistas, expertos en el área de la salud y corroborar siempre que haya preparación previa, una cédula profesional, etcétera. Hay muchos charlatanes, me toca ver el día a día, mucha consulta, muchas pacientes, sobre todo mujeres, en donde llega un punto de inflexión donde son estafadas y evidentemente en este tipo de palabra, cáncer. Les agradezco a todos el tiempo, su disposición y espero que cada una de ustedes me otorgue un tiempo de espacio diferente para que sea individual. Ya saben, este es su casa, Proyecto Radio, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, y estoy muy agradecido con ustedes, doctora Alejandra, doctora Maki, Mar, doctora Paulina, doctora Angélica, maestra Osiris, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, cabina, Proyecto Radio. Nos vemos próximo viernes, 5 p.m. Prevenir no duele. Prevenir no duele. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.